Hola, bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast sobre derechos humanos. Hoy hablaremos de un tema doloroso pero necesario, la situación de violencia y vulneración de derechos en el Catatumbo, Colombia. En este espacio somos Angie Marcela Jaime, Daniel Albernia y mi persona, Ruby García, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, de Derecho. Queremos contarles cómo la guerra, la violencia y las decisiones del Estado han impactado la vida de las comunidades del Catatumbo. También reflexionaremos sobre una pregunta clave. ¿Fue adecuada la decisión de declarar el estado de conmoción interior en esa región? Para ello escucharemos testimonios reales de habitantes del Catatumbo, analizaremos los derechos vulnerados y debatiremos sobre el papel del Estado en este conflicto. Acompáñennos en este recorrido por la memoria y la resistencia del Catatumbo. Antes de hablar de derechos humanos y de la declaración del estado de conmoción, es importante entender qué es el Catatumbo y por qué esta región es tan importante en nuestro país. El Catatumbo es una subregión ubicada en el norte del departamento del Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Se extiende por lo menos 11 municipios, entre ellos Tibú, El Tarra, Sardinata y Tiorama, abarcando un territorio de más de 5.000 kilómetros cuadrados. El nombre Catatumbo proviene del río que atraviesa la región y de una palabra de origen indígena que significa casa del trueno, porque allí se producen tormentas eléctricas muy intensas. Además de su importancia geográfica, el Catatumbo es estratégico para el país. En esta región se encuentran yacimientos de petróleo, cultivos de palma africana y es una zona riquísima en biodiversidad. Y es que justamente esa riqueza es la que la convierte en una de las principales áreas productoras de coca, lo que ha hecho que grupos armados y narcotraficantes se la disputen históricamente. Así es, Angie. El conflicto en el Catatumbo no es nuevo. Desde hace más de 50 años ha sido escenario de enfrentamientos entre la FARC, el ELN, el EPL, paramilitares, bandas criminales y las fuerzas militares del Estado. Cada grupo buscando controlar el territorio, los recursos naturales y las rutas del narcotráfico. Esta situación ha generado una grave crisis humanitaria, más de 120.000 personas desplazadas forzadamente, altos índices de homicidios, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores, limitado acceso a servicios básicos como salud, educación, agua potable y electricidad. Según estos datos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Catatumbo es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Ojo a este dato, el 90% de su población es rural, mayoritariamente campesina y vive de la agricultura. Y como si fuera poco, la presencia estatal ha sido muy débil. En muchos lugares el Estado solo se hace visible a través de la fuerza pública, lo que genera desconfianza y miedo en la población. Por todo esto, hablar del Catatumbo es hablar de una región olvidada, golpeada por la guerra, pero también de una región que resiste y sigue luchando por la vida, la dignidad y la paz. Y es que el conflicto armado en el Catatumbo no es solo una cifra, no son solo estadísticas, debemos ver más allá, pues son historias de vida, son familias enteras que han tenido que dejarlo todo. Por eso en este espacio hemos querido darle un poco de voz a esas personas que las han perdido. Escuchemos ahora algunos testimonios reales de habitantes del Catatumbo. Estas son sus voces, sus palabras, su dolor. Resulta y pasa que yo estaba en mi casa cuando llegó un señor y nos dijo que hiciéramos el favor y le desocupáramos. Nosotros con el dolor del alma, dejando todo botado, desocupamos la casa, nos vinimos. Al tercer día se formó la confrontación entre los grupos armados. Luz Marina, una mujer de 30 años, huyó de Tibú junto a su familia tras recibir amenazas de los grupos armados. Aunque logró salir, el miedo sigue persiguiéndolo.
La historia de Luz Marina no es la única. Mincho, otro padre de familia, también tuvo que tomar una decisión desgarradora. No, pues la verdad que eso para nosotros es muy difícil, porque imagínese usted uno con esa pegotera, 7 y 8 pegotes, y para uno mandarlo por allá para el colegio, pues dígame usted lo lejísimo que está. Y acá, pues lo único que uno les puede dar es hasta por ahí, hasta quinto primaria, y que se pongan a trabajar, porque imagínese, para uno mandar esos pegotes por allá para el pueblo, esos pegotes para el pueblo se pierden, esos perdidos. Se pierden y no, dígame, eso está muy peligroso y eso por allá, santo bendito, y no hay plata de dónde. Que piden plata para una cosa, piden plata para otra. Esos profesores de hoy en día son pura bobera. Eso, uno cuando estudió le dieron para hasta quinto primaria y uno sabe lo que sabe, ya, ¿para qué más? Eso de verdad que uno quisiera, pero en veces las cosas se le salen a uno en las manos y como estaba diciendo un vecino, uno con gusto los mandara, pero dígame usted, ¿y de dónde plata? Como me dijo él a mí, que él, dígame, no va a querer uno lo mejor para los hijos de uno, pero está muy arrecha esta situación, ¿no es verdad que sí? Mincho en su testimonio nos explica cómo debe de privar a sus hijos de un derecho tan básico como es el derecho a la educación, tanto económica como de orden público. Definitivamente que es desgarrador escuchar este tipo de testimonios. Y es que el miedo en el Catatumbo no discrimina. Todos, hombres, mujeres, incluso los niños, saben que cualquier día puede ser el último. Como lo cuenta Alex, otro desplazado de la Gabarra. Uno no debe nada, pero pagan los inocentes, así como uno, que es campesino. Pues las historias que han habido acá en el Catatumbo, que hemos vivido nosotros los catatumberos, son las matanzas que han habido, suponiendo como la del vecino al lado, porque el único sustento que hay por acá para abajo es la mata de coca. Y por él estar raspando, pues llegaron los grupos armados y lo mataron. Como muchos de aquí de la vereda que han matado inocentemente. Y a uno pues le toca que estar encerrado, sin poder salir, con el miedo de que de pronto lo maten, de que de pronto se lo lleven forzado a combatir y cosas así. Pues esas son las crudas verdades de aquí al Catatumbo. Alex tuvo que abandonar su finca, su vida entera, huyendo de enfrentamientos entre grupos armados. Fuera de micrófonos, Alex nos relata cómo muchos de sus amigos fueron asesinados sin compasión, sin ser partes de esta guerra, solamente por el hecho de vivir en el Catatumbo. Es que definitivamente, Ruby, esta violencia ha alcanzado a todos, incluso a quienes nunca imaginaríamos. Déjenme contarle una cosa. No sé si ustedes recuerdan a Dani Vega, el ex participante del programa de La Voz Kids. Sí, efectivamente, él también tuvo que dejar su hogar. Dani, un niño tremendamente talentoso, conocido por su talento musical, se convirtió en un desplazado más de la larga lista de víctimas del Catatumbo. Qué triste que los talentos también sean silenciados. Y es que como si la violencia no fuera suficiente, a veces también el propio Estado falla en proteger a los más vulnerables. Angie, incluso Blanca Parada, madre de familia, perdió a una de sus hijas en medio de un enfrentamiento y su testimonio es desgarrador. Nosotros salimos desplazados del Catatumbo, específicamente del municipio de Convención. Nos tuvimos que desplazar por los enfrentamientos que habían entre dos grupos ilegales, el ELN y Disidencia Tepar, donde habían asesinatos, masacres, se metían a las casas, sacaban las personas, era mucho miedo, amenazas, y pues las personas temíamos por la vida de nosotros, y pues
El salir desplazado es duro, donde hay que dejar todo atrás y solo salir para proteger la vida propia y la de los seres queridos, donde se miraban aviones aterrizar sacándose las personas para que no las masacraran, se miraban donde se metían a casas, golpeaban puertas, se sacaban las personas que estaban adentro. Hay mucho miedo. Esto pues es duro ver salir niños, mujeres, ancianos, ver personas que no podían ni llorar a sus muertos por miedo. Como lo mencioné, desgarrador, Blanca no solo nos cuenta lo difícil que fue ser desplazada, sino que la guerra le arrebató a una de sus hijas. Estas son solo algunas de las muchas voces del Catatumbo, voces que nos recuerdan que detrás de cada número hay una historia, un nombre, una familia. Y es que sí, estas voces, estas familias exigen ser escuchadas y es nuestra responsabilidad darles ese espacio, darles eco, darles una memoria. La crisis del Catatumbo no es solo una tragedia humanitaria, es también una violencia sistemática de los derechos humanos, como lo mencionaba anteriormente. Y es importante entender cuáles derechos se han vulnerado y cómo ha sido esto. Empecemos por los más básicos, el derecho a la vida. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en el Catatumbo se han registrado cientos de homicidios selectivos, asesinatos de líderes sociales, reclutamientos forzados de niños y niñas y ataques indiscriminados a la población civil. En muchos casos, las víctimas no tenían nada que ver con los actores armados, pero pagaron con su vida por estar en medio del fuego cruzado. Además, otro derecho gravemente vulnerado es el derecho a la integridad personal. Las personas en el Catatumbo han sido víctimas de torturas, amenazas, violencia sexual y confinamientos forzados. Las mujeres en particular han sufrido agresiones sexuales como arma de guerra, mientras que los niños y niñas han sido víctimas de reclutamiento forzado y violencia psicológica. El derecho al territorio y a la vivienda también ha sido pisoteado, Daniela. Más de 120.000 personas han sido desplazadas de manera forzada. Campesinos han tenido que abandonar sus tierras, sus cultivos, sus animales, como lo escuchábamos en uno de los testimonios anteriores. Y vea, lo importante de esto no es solamente entender que son desplazados y que tienen que irse, es poder dimensionar que para estas personas perder su tierra es perder su proyecto de vida. Angie, también está el derecho a la educación y a la salud. En muchas veredas del Catatumbo, las escuelas están cerradas porque son ocupadas por grupos armados o destruidas por los combates. Los niños pierden años de estudios, las familias no tienen acceso a servicios médicos y si hay una emergencia no hay ambulancias ni puestos de salud cercanos. Como dijo Yasmín, una madre desplazada, el estudio ahora no se puede. Tenemos es que salvar la vida de nuestros hijos. Así es, Ruby, el derecho a la paz y a vivir sin miedo también ha sido violentado. Las comunidades viven en un estado constante de incertidumbre, no saben ni si podrán salir de sus casas, si habrá combates, si serán señalados de colaborar con algún grupo armado. Este miedo paraliza y enferma. No podemos olvidar el derecho a la participación política y a ser escuchados, y este sí que se vulnera en el Catatumbo. Los líderes sociales que defienden los derechos de sus comunidades son constantemente amenazados, perseguidos e incluso asesinados. Entonces, es importante preguntarnos, ¿cómo podemos construir democracia si quienes alzan la voz son silenciados? Y por último, chicas,
hay un derecho que lo resume todo, el derecho a una vida digna. ¿Por qué vivir con miedo, sin tierras, sin educación, sin salud, sin poder decidir sobre su vida? No es vivir, es sobrevivir. Claro que sí, el Catatumbo es un territorio rico en recursos, pero su gente ha sido tratada como si no importara, como si fueran prescindibles, como si su sufrimiento fuera una simple consecuencia del conflicto. Es que por eso, analizar los derechos vulnerados en el Catatumbo no es solo analizar una lista de conceptos, es entender, como lo hemos repetido a lo largo de este podcast, que detrás de cada derecho está una vida, una familia, una comunidad, y que es urgente reconocer estas violaciones para que no se repitan nunca más. Ahora bien, analicemos otro aspecto en esta situación tan compleja del Catatumbo, pues nos surge una pregunta clave, que ya la mencionamos anteriormente. ¿Era adecuado declarar o no este estado de conmoción interior en la región? ¿Fue una medida necesaria para garantizar el orden o fue más bien una herramienta de represión que agravó el sufrimiento de las comunidades? Recordemos, el estado de conmoción interior está regulado en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia. Este mecanismo le permite al presidente restringir derechos fundamentales de manera temporal para enfrentar graves alteraciones del orden público que no pueden ser solucionadas por los medios ordinarios. El gobierno justificó la declaración argumentando que los enfrentamientos entre grupos armados estaban generando una emergencia humanitaria sin precedentes. Más de 80 personas asesinadas en un mes, más de 36.000 desplazados, poblaciones confinadas y un evidente colapso de las instituciones locales. Y esto es muy real, estas cifras son reales, sin embargo debemos analizarlo desde otra perspectiva, pues se podría decir que la medida era necesaria para recuperar el control, frenar la violencia y proteger a la población civil. Claro, Angie, sin embargo, no todos piensan así. Muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado que la conmoción interior se usó como excusa para militarizar aún más la región, restringir los derechos como la libre movilidad, la libertad de reunión e incluso justificar abusos como detenciones arbitrarias y usos desproporcionados de la fuerza contra comunidades campesinas. Sí, además es importante preguntarse, ¿el Estado actuó con responsabilidad al garantizar la vida, la integridad y los derechos de las personas durante ese periodo? O más bien, ¿fue una medida que silenció a la población, sofocó las protestas y generó más miedo e incertidumbre? Aquí hay una parte importante de analizar y ha sido el fallo de la Corte Constitucional, pues varias medidas que se han tomado durante el estado de conmoción han sido declaradas inconstitucionales por no cumplir con los principios necesarios de proporcionalidad. Bueno, chicas, entonces para nosotras como equipo creemos que Sí, personalmente pienso que la situación del Catatumbo era tan compleja que sí se necesitaba una respuesta fuerte del Estado, pero esa respuesta no podía violar derechos ni criminalizar a las comunidades. Yo creo que la conmoción fue más bien una respuesta reactiva y desesperada, algo bastante común en nuestro gobierno actual. La militarización no es la respuesta a los problemas sociales y económicos tan profundos que vive el Catatumbo. La respuesta hubiese sido más escuela, más educación, más conciencia, más ayuda, no militarizar la zona. Claro, Angie, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, lo que necesitaba el Catatumbo eran inversiones sociales y no más armas. Hacer esta inversión desde una perspectiva más humana, más consciente con las víctimas. Este debate sigue abierto.
Lo importante es entender que cualquier medida del Estado debe estar siempre enmarcada en la defensa de los derechos humanos y no puede convertirse en una excusa para vulnerarlos. Bueno, chicas, hemos llegado al final de nuestro podcast. Hemos hablado del Catatumbo, de su gente, de sus luchas y de sus dolores. Hemos escuchado historias que duelen, que incomodan, pero que son muy necesarias para entender lo que pasa en nuestro país. Comprendamos que el Catatumbo no es solo una región más en el mapa, es un territorio lleno de vida, de sueños, de esperanzas, un territorio que ha resistido al abandono estatal, la violencia y la estigmatización. Al escuchar estas voces, nos damos cuenta de que la paz no es un derecho firmado en una mesa de negociación. La paz es una semilla que debe sembrarse en cada vereda, en cada escuela, en cada corazón. Y esa paz solo será posible si respetamos y garantizamos los derechos de todos y todas. Por eso, este podcast es, para quienes nos escuchan, un llamado a la memoria, a no olvidar lo que ha pasado en el Catatumbo, pero sobre todo a exigir al Estado para que cumpla su deber de proteger a nuestra gente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las voces del Catatumbo. Que esta historia nos invite a reflexionar, a cuestionarnos y a actuar desde nuestro propio espacio para construir un país más justo y más humano. Esperamos que haya una próxima y que estas voces no se queden en silencio.